El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Doy la bienvenida a todas las redes sociales que a través, hermano, de este ministerio estamos llegando a tu hogar por medio de este canal. Estamos agradecidos al Señor por el culto familiar. Este día, hermanos, Dios va a consolar, Dios va a edificar y Dios va a dar gracia en esa familia y en ese matrimonio. ¿Cuántos necesitamos la bendición de Dios en nuestro hogar? Todos, hermano. Como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos este día a dar gracias a Dios por la familia. Y es por eso, hermano querido, que te invitamos, abre la palabra de Dios, lleva lápiz y papel. Dios va a hablar, hermano. Entre menos palabras humanas, que sea Dios el que testifique la familia, que sea Dios el que hable a través de su santa palabra. Ese es el, hermano, ese es el cimiento que vas a formar en tu casa, que ese hogar esté edificado en la roca que es Cristo Jesús. Bienvenidos sean, queridos hermanos, a todos los hermanos que a través, hermano, de redes sociales se unen a las oraciones, se unen a llevar el culto familiar. Estamos pidiendo a Dios que cada día el hogar esté establecido en el orden de Dios. Este día, hermanos, batallas contra el yo, parte 2. Y de eso mismo se va a hablar. Qué tan importante, Sergio, este día que el Señor dé gracia en cada batalla que tenemos, pero por medio de Cristo venceremos Amén. Todas esas luchas que Amén. tenemos. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Nos sentimos, hermanos, bendecidos y privilegiados porque a través de los medios de la comunicación el Señor nos da la oportunidad para venir a ser
ministrados por lo que su santa palabra de Dios nos dice. Es por eso, hermanos, que les invitamos cordialmente a que pongamos este tiempo del culto familiar en las manos de nuestro Señor. Y como siempre, hermanos, insistimos en que siguiendo el ejemplo bíblico, antes de orar, nosotros debemos de postrar nuestras rodillas delante de nuestro Dios. Insistimos, hermanos, porque es una reverencia que nosotros mostramos ante nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo así lo hacía. La Escritura lo dice, que Él cuando buscaba la presencia, el consejo del Padre, se retiraba a un lugar lejano y en su soledad Él inclinaba sus rodillas físicas y su tez también la ponía sobre el piso, en señal de reverencia, en señal de humildad, y buscaba la presencia de nuestro Dios. Y siguiendo ese ejemplo bíblico, nosotros también nos postramos en nuestras rodillas. Le invitamos a usted, hermanos, a que nos acompañe en esta oración y puestos de rodillas vamos a elevar nuestras plegarias a Dios. Si por algún impedimento físico usted no puede doblar sus rodillas físicas o tal vez esté en un lugar inapropiado, doble sus rodillas espirituales y hagamos un vallado en oración pidiendo la santa presencia de Dios y que nos ministre a través de lo que su palabra nos dejó por escrito. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más, en este día, Señor, nos presentamos delante de tu trono de la gracia, Señor, agradecidos primeramente por el don de la vida que tú nos prestas. En esta ocasión, Señor, te pedimos humildemente que escuches nuestra voz, inclina tu oído santo, Señor, y considera el arrepentimiento que traemos en nuestro corazón porque te hemos ofendido en palabra, en pensamiento, en obra y en omisión. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria ese pecado cometido porque lo hemos reconocido y lo hemos confesado. Oramos los unos por los otros, Señor, porque así tu palabra lo demanda. Y te pedimos, Señor, que tengas a bien escuchar la petición, la necesidad de aquel hermano o hermana que se unen en esta hora para elevar sus plegarias delante de ti, pidiéndote por algún favor, pidiéndote por alguna necesidad que ellos puedan tener en su vida. Por favor, Señor, escucha nuestras plegarias porque nos hemos ponido a cuentas delante de ti. Y aquel, Señor, que tenga necesidad de alguna situación en especial, que tú le escuches, Señor, su clamor y que en tu tiempo y en tu hora, conforme a tu divina voluntad, pero también a la medida de nuestra fe, tú puedas traer una respuesta pronta, Señor. Ponemos este tiempo de culto familiar en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija, que nos ministre, que nos hable a través de lo que has dejado registrado en tu santa palabra. Que toda lectura, que todo pasaje bíblico que leamos, Señor, caiga en nuestro corazón y fructifique al 100 por uno, como tu palabra lo dice. Es por ello, Señor, que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que nos acompañe en este tiempo del culto familiar, Señor, y al levantarnos de nuestras rodillas, Señor, tú pongas paz en nuestro corazón y abra nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu santa voz. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano. Y estamos este día, querido hermano, como matrimonio, dando la bienvenida a los hogares, a las familias y a todos aquellos hermanos que están posiblemente solos en un hogar, ya sea el esposo o ya sea la esposa. Para ti, querido hermano, que el Señor desea que en ese hogar esté edificado Cristo. Por eso, este día lo que se llevará son batallas contra el yo. Donde más, hermanos, se pelea, donde más se combate, es en el yo. El yo es vencer, hermano, todo obstáculo y reconocer que nosotros, que el yo está mal. Por eso es importante, hermano, que escuches la voz de Dios. Quisiéramos poner el cimiento del ministerio de oración que está en el libro de Isaías 55, del 8 y 9. Abre la palabra de Dios, querido hermano. Dios va a hablar a tu corazón y ahí escucharemos, hermanos, la voz de Dios. Dice la palabra de Dios:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Querido hermano, nuestros pensamientos egoístas no son los pensamientos de Dios. Muchas veces pensamos como yo soy, como yo pienso, como yo actúo, como yo camino. Así es Dios. Pero aquí claramente dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene pensamientos de paz, de amor, de pureza, de unidad. Nuestros pensamientos son egoístas, hermano. Y muchas veces por esa actitud del yo, no comprendemos, hermano, el valor del hogar y del matrimonio. Y de eso mismo se va a hablar. Este día, las batallas contra el yo, parte 2. Así es. Como empezamos en el programa anterior, hermanos, estábamos hablando acerca de la lucha que nosotros tenemos contra uno mismo. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, los deseos que nosotros llevamos en nuestro corazón, muchas veces, hermanos, no son conforme a la voluntad de Dios. Motivados ¿por qué? Por desconocimiento, pero también muchas veces por egoísmo. Tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, no buscamos el consejo divino y solamente pensamos en salir de esa situación por una decisión propia, que muchas veces, hermanos, son medidas que nosotros tomamos apresuradamente. Y es por eso que eso nos obliga a caer en errores. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos ministra acerca de ese tipo de actitudes que por los mismos defectos de carácter que cada uno de nosotros tenemos, podemos caer en soluciones que muchas veces traen consecuencias en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de hacer un esfuerzo por tener un dominio propio y por vencer en esas luchas personales que nosotros tenemos y dejar de apresurarnos y estar pensando en las cosas que nos satisfacen o en las cosas que son más fáciles para resolver. Es por eso que la lucha que nosotros tenemos, la batalla que nosotros tenemos que ganar es contra nosotros mismos. Y esto se manifiesta a través del amor al yo, mediante un carácter que muchas veces, hermanos, caemos en una altivez, caemos en un carácter egoísta, en un carácter soberbio o tal vez orgulloso, o tal vez, hermanos, nos hace enaltecer a nosotros mismos. Es por eso, hermanos, que nunca nosotros reconocemos que hemos cometido faltas o que hemos tomado resoluciones inapropiadas o inadecuadas en nuestra manera de hablar o tal vez de conducirnos. Y siempre el hombre se quiere justificar por los actos y por los hechos que hace. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cualquier justificación que emana del hombre es como un trapo de inmundicia. Cuando no buscamos el consejo de Dios, caemos en este tipo de errores. Y vamos a empezar a ser ministrados por la misma palabra de Dios acerca de lo que nos dice, de que cuando el hombre quiere justificar sus actos y sus hechos y no reconocer que hemos fallado en buscar la dirección divina. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 64, y el versículo número 6, la Escritura dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Los mejores esfuerzos que el hombre pueda hacer por sí mismo no producen justicia, sino que producen imperfección. Solo el manto de justicia de Cristo es el que nos limpia y pone paz en nuestro corazón para tener una mente clara, una mente definida, una conciencia limpia, para tomar decisiones que nos alejen del egoísmo, de la soberbia, que nos alejen de la altivez y que todos esos estorbos y defectos de carácter puedan estar siendo vencidos por el poder de Dios. Es por eso que la justificación del hombre, hermanos, siempre es imperfecta.
Por eso decimos que el peor, el enemigo del hombre, está dentro de nosotros. Entonces, es una lucha que nosotros tenemos que vencer, pero para eso primero tenemos que reconocer que nosotros tenemos un carácter que cae dentro de una deficiencia moral o una deficiencia en cuanto a los conceptos del conocimiento de Dios. En el hogar siempre el orgullo, la altivez, siempre quieren enaltecerse de tu compañero o de tu compañera. Y cuando uno quiere justificarse con su justicia, todo aquello en vez de ser para bendición, es una división para la casa. Cuando tú sabes que eres orgulloso y no sabes perdonar, ahí está ese pecado de altivez, de orgullo, no reconocer. Y tú dices, yo actúo bien y el que está mal es él. Siempre te vas a estar justificando con tu propia justicia, tu propia. Pero dice el libro de Isaías que nuestra justicia no es nada, somos como trapos de inmundicia cuando no reconocemos que estamos mal, que el yo necesita ser vencido y que ese orgullo y esa altivez, el Señor dice que no la soporta, que la resiste. Entonces tenemos que reconocer cuando hay orgullo es porque no sabe uno perdonar. Y ahí está el pecado. Ese pecado que ofende a Dios y ofende a tu compañero. Y en el hogar se vive eso. El que domina la casa, el que quiere hacer la voluntad siempre, él, y no dejar ni a tu compañera o a tu compañero. Que muchas veces decimos, no, es que es el hombre. Muchas veces ahorita hay mucho matriarcado donde la mujer es la que domina la casa, donde la mujer es la que da las indicaciones y el hombre ha permitido todo eso porque ha dejado ese sacerdocio que le ha correspondido desde un principio al varón. Entonces, dejar ese alineamiento que dejó Dios en saber, reconocer que uno tiene que ser sometida y sobre todo bendecir a tu compañero, no tomando orgullo ni soberbia. Así es. Entonces, hermanos, muchas veces caemos en este tipo de errores, tal vez sean estorbos para nuestra propia vida, pero esto tiene un motivo, es por falta de compromiso. Si nosotros nos decimos cristianos, hermanos, nosotros debemos de tomar toda decisión bajo el consejo divino. La vida del cristiano es una vida de lucha, es una vida de batallas. Nosotros no la vamos a ganar por nosotros mismos, porque el mejor esfuerzo que nosotros podamos hacer, si no está el consejo divino delante de nosotros, hermanos, seguramente va a ir al fracaso. Pero esto es motivado por una falta de crecimiento. La falta de crecimiento en cuanto a buscar la voluntad de Dios a través de su santa lectura, hermanos, nos hace que nuestra vida espiritual esté débil. Y al tener una vida espiritual débil, por falta de conocimiento, no podemos dar frutos. Es por ello, hermanos, que muchas veces somos arrastrados por lo que el mundo nos presenta. Somos arrastrados por las modas, por las costumbres, por los malos consejos. Y la palabra de Dios nos previene acerca de caer en esos errores. Aquí en Primera de San Juan, en el capítulo número 2 y el versículo número 15, la palabra de Dios nos amonesta y nos habla precisamente acerca de lo que comentamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí la palabra de Dios, hermanos, se está refiriendo no al mundo que Dios creó. O sea, no se está refiriendo a los cielos, a los mares, a las plantas, a los árboles. Esa creación de Dios, hermanos, se debe de respetar y se debe de amar porque ese amor es creación de Dios. Más bien se está refiriendo a las cosas que componen al mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo. Pero ¿qué es lo que nos presenta el mundo? El mundo, hermano, nos presenta el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces, todas las cosas materiales, todas las malas influencias, todos los malos hábitos y costumbres que conforman el mundo donde nosotros habitamos por medio de la sociedad,
Eso es lo que viene a ser un estorbo para nuestra vida. Y si nosotros no estamos cimentados y guiados por el Espíritu Santo, podemos caer en esos errores. Por eso la Escritura dice, no améis al mundo. En 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 3, la misma Escritura nos está dando salidas, nos está dando promesas de cómo podemos vencer todos esos obstáculos que nos presenta el mundo y que nos hace falsear en nuestro carácter. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3, la Escritura dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea que la palabra de Dios, hermanos, es muy clara y nos presenta y nos previene en no caer en una vida vana, que muchas veces se hace una costumbre. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado de vuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, es decir, de los inconversos. ¿Usted de quién se rodea? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son sus compañeros de trabajo? ¿Es gente que a usted lo edifica? ¿Es gente que tiene el mismo pensamiento y el mismo sentir que usted? Si es así, hermanos, usted está en el camino correcto. Pero si es gente, hermanos, que no lo edifica, si usted convive en un ambiente donde escucha puras cosas impropias, puras palabras obscenas, puras pláticas que no le edifican, entonces, hermanos, ¿dónde está el cristianismo de usted? Por eso la palabra de Dios nos dice, andando en lascivias. ¿Y qué son las lascivias? Las lascivias son los apetitos de la carne. Las concupiscencias, o sea, son los deseos desordenados. Las embriagueces, que son las borracheras. Los desenfrenos o la disipación, que son los pecados incontrolables. Y las abominables idolatrías. Aquí cae el amor al yo. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos previene para que si realmente nosotros vive el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos previene para no caer en este tipo de defectos de carácter que van formando en nosotros una conducta. Entonces el cristiano, hermanos, debe de dar testimonio de quién vive en él, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Por eso es de que nos estamos, hermanos, apegando a lo que la palabra de Dios nos dice y todas estas prevenciones que Dios nos las da para corregir nuestro camino. Por eso en el hogar, donde debe de estar la santidad, la presencia de Dios, ¿cómo lo vamos a invitar a un hogar donde se permiten desórdenes, donde se practican cosas que ofenden a Dios? Si nosotros hemos conocido al autor de la fe, si nosotros decimos somos cristianos, el decir cristianos somos seguidores de Cristo, practicar cosas que agradan a Dios en tu hogar, por ejemplo el culto familiar, el estar orando en familia, el orar cuando hay problemas con los hijos. Qué bendición, hermanos, cuando el papá y la mamá se ponen a orar por los hijos. Esa oración, hermano, está siendo elevada al trono de la gracia. Cuando tú estás orando, padre, madre, por tus hijos, cuando tú doblas tu rodilla y junto con tu esposa, hermanos, en esa misma fe, alaban el nombre de Dios, es una oración sublime. Ahí tú estás invitando, hermano, la presencia del Espíritu Santo. Ahí se está edificando ese matrimonio, ese hogar. ¿Qué se practica en la casa? ¿Qué se permite, hermano? ¿Qué música, hermano, habita en esas habitaciones? Música, mucha. Alabanzas, solo en el himnario obtenemos adoración para Dios. Llevemos, hermano, ese ambiente espiritual, más cuando hay pequeños, jóvenes, que sus oídos se acostumbren a la adoración para el Creador. La oración, hermano, cambia las cosas y la alabanza transforma el corazón. ¿Qué se practica en la casa?
metes lo del mundo a tu hogar, lo llevas a tu casa. O estamos sirviendo a Dios o servimos al mundo. Cuidemos, hermano, el hogar, la familia, la base de Dios. Estamos llevando el culto familiar. Así es. Entonces, siguiendo con lo que la palabra de Dios nos ministra, hermanos, aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 16, el apóstol nos sigue ministrando y la palabra de Dios dice, en Primera de Juan, capítulo 2, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del hombre. Aquí el apóstol Juan nos señala 3 defectos de carácter. Nos señala los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del hombre. Los deseos de la carne, como lo hemos leído, hermanos, incluye todo lo que nos afecta, como por ejemplo las iras, las contiendas, las borracheras, el adulterio, o sea, todo ese tipo de pecados son deseos de la carne, pero también menciona los deseos de los ojos, y los deseos de los ojos se refiere al placer mental. Todo pecado, hermanos, que nosotros cometemos es porque lo hemos visto. Y vamos a dar un ejemplo aquí en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo número 11 y el versículo número 2, cómo la Santa Escritura nos da un ejemplo de cómo por la vista el hombre es persuadido en su mente y cae en pecado. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, la Escritura dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todos conocemos, hermanos, cuál fue la historia de David. O sea, cómo este pecado, a través de un deseo inmoral de los ojos, cómo lo llevó a cometer otra serie de pecados. Pero ¿dónde empezó? Por los deseos de los ojos. Y podemos poner también el ejemplo del jardín del Edén, de cómo Eva, cuando fue persuadida por la maldad, cómo ella a través de la vista vio que el fruto del árbol era codiciable y era deseable, y ella pecó también. Este pecado le trajo otros pecados, el pecado de la desobediencia, el pecado de la codicia. Pero ¿por dónde entró ese pecado? Por la vista. Entonces aquí el apóstol Juan nos da esa prevención de que por la vista, hermanos, es donde nuestra conciencia, donde nuestra mente es persuadida y eso origina pecado en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es precisamente, hermanos, que aquí es donde queremos nosotros enfatizar que los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria del hombre, esos al hombre lo hacen sentir un hombre egoísta, un hombre soberbio, un hombre que siempre quiere tener y piensa tener la razón en todo, pero sin en cambio la palabra de Dios nos previene en cuanto a no caer en esas faltas. Entonces, qué importante es tener un dominio propio para no caer en esas faltas. O sea, fíjese qué es lo que ve, qué es lo que lee, y dependiendo de eso, hermanos, usted va a tener esa cualidad o esa facilidad para rechazar o para aceptar. Amén. Nos habla del pecado de los ojos. Cuánto, hermano, con la vista, con los ojos se peca, se codicia. Jesús dijo, hay de aquel que mirando una mujer ya pecó. ¿Por qué? Porque está seduciendo, ya está él incubando el pecado. Y David lo vimos, hermano. David estaba en un tiempo de ocio. Mientras sus ejércitos estaban en la guerra, él estaba de ocioso. Y la ociosidad, hermano, es la madre de todos los vicios. Es ociosidad. El hombre tiene que estar activo. El trabajo. Dios dio la bendición del trabajo para el varón, para suplir su hogar, para suplir las necesidades de sus hijos, de su esposa.
Pero la vista, hermanos, cuando te faltan al respeto, volteando, mirando a una persona, más los varones que tienen la costumbre de voltear a ver a una mujer y van con su esposa o van con la novia y ya no hay ese respeto. Está bien, hermanos, tenemos los ojos para ver. Tú puedes ver a alguien, una mujer, por ejemplo, provocativa, una mujer que va provocando los ojos, pero desvía la vista en ese momento, la vistes. Pero es pecado cuando tú volteas nuevamente a buscar la figura, a buscar el cuerpo de la mujer y ya lo haces con descaro. Y estás ofendiendo primero a Dios y ofendes a tu compañera. Porque con eso muchas veces se vive, hermano. Y David le pasó eso. Miró a esa mujer y la misma palabra de Dios dice que esa mujer era hermosa, estaba desnuda. Y de ahí trajo un pecado que tuvo consecuencias grandes para David. Cuidemos, hermano, el respeto a Dios y el respeto a tu esposa. Porque con los ojos se peca, se codicia, se desea. Y muchas veces ese pecado lo vas incubando. Pedir perdón a Dios y pedirle perdón a tu esposa. Así es. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo cómo la batalla que nosotros debemos de vencer es la batalla contra uno mismo. Al no tener esa fuerza, esa fortaleza, esa voluntad y sobre todo esa obediencia a Dios, podemos caer en este tipo de errores, en estar luchando en contra de los deseos de la carne, los deseos de la mente o la misma vanagloria, es decir, la soberbia del hombre. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad divina, haciendo nuestra parte, pero creyendo que el Señor nos va a ayudar, entonces no podemos vencer. Vamos a ver un pasaje donde el apóstol Pablo nos ilustra entre la lucha del cuerpo y la lucha de la mente. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo número 7, en el versículo 23, la palabra de Dios nos dice: mas veo otra ley en mis miembros, Romanos 7, 23, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el mismo apóstol aquí nos está diciendo, hermanos, que los deseos de su mente se rebelan contra los deseos de sus miembros para que caiga en el pecado. O sea, que aquí no está hablando de una lucha que existe entre los miembros del cuerpo, es decir, los deleites carnales que mencionábamos anteriormente, y su mente, los deseos inmorales, y lo hacen cautivo del pecado. Cuando nosotros no tenemos control, cuando nosotros estamos desenfrenados, cuando en nosotros no está el Espíritu Santo, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, hermanos, estamos expuestos a tener este tipo de batallas contra el mismo yo. Por eso Pablo lo sigue manifestando en el versículo 24. Dice: miserable de mí. Mientras el hombre, hermanos, no tenga dominio propio, está propenso a caer en el pecado, como lo dice el mismo Pablo. Ahora bien, porque ahora preguntamos, ¿por qué Pablo se expresaba de esta manera si él ya había sido convertido y era un hombre temeroso de Dios? Si era ya un hombre transformado. Era para dar testimonio de la batalla que él ya había vencido. Y este testimonio lo deja registrado, hermanos, porque usted y yo, si tenemos esa batalla dentro del mismo yo, la podemos vencer. ¿Y de qué manera? Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia nos ministra. Pero si el mismo Pablo tenía ya un pasado que lo señalaba como un hombre altivo, orgulloso, soberbio, usted y yo lo podemos vencer. Vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 22 y el versículo número 19, cómo el apóstol Pablo ministra de cuál fue parte de su testimonio. Hechos capítulo 22 y el versículo número
19, la Escritura dice, y yo dije, está hablando Pablo después de su conversión, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. O sea, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo cómo era su carácter en su vida pasada. Y en Hechos capítulo 8 y el versículo 3 nos sigue ampliando parte de su testimonio para ver cómo era el Saulo, el hombre antiguo. Hechos capítulo 8, versículo número 3, la Escritura dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo, hermanos, como lo hemos leído, tenía un pasado vergonzoso y aun y cuando se había convertido al Señor, se sentía miserable. Por eso en Romanos decía, miserable hombre de mí. Dice, por haber hecho tanto daño, por no controlar sus deseos de hacer el mismo daño. Entonces Pablo, hermano, se ponía en el lugar de aquellos hombres y mujeres que veía que tenían esos defectos de carácter y él se ponía como testimonio porque él había vivido esas luchas para vencer al yo que vivía dentro de él, a este hombre soberbio, a este hombre perseguidor de cristianos, para este hombre que consentía, aquí lo dice, en la muerte de Esteban, para este hombre que arrastraba a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la misma palabra de Dios nos da una enseñanza y pone como ejemplo la vida del apóstol, porque así como venció él sus defectos de carácter, usted y yo los podemos vencer. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Recurrir a la fuente de la vida, recurrir al consejo divino, que es su santa palabra de Dios. Amén. Esa fuente de vida, hermanos, es la que presentamos en este día en el culto familiar. Hogares, por ejemplo, que están destruidos, vidas rotas, así como Pablo. Todo lo que vimos, hermano, de su vida anterior, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién nos librará a hacer un cambio en nuestro hogar? ¿Quién nos librará a que nuestra mente esté santificada? A través del culto familiar, hermanos, a través de que tú abras la puerta a Cristo Jesús en tu casa, desde que te levantas, desde que pones un pie fuera de la cama. Hermano, darle gracias a Dios por tu familia, por tus hijos, y si tu casa está lastimada, ofendida por ti, porque estamos hablando de las batallas contra el yo. Uno es el culpable muchas veces, hermano, de que la vida en el hogar esté mal. ¿Por qué? Por lo que hablamos, por lo que enseñamos, cómo nos comportamos. Y esos pasos son los que siguen nuestros hijos. No nacen así. Van creciendo con lo que ellos están aprendiendo y lo que tú les estás enseñando. Por eso es importante, hermanos, reconocer el yo está mal, llevarlo a la presencia de Dios y que el Señor transforme el hogar, que el Señor cambie actitudes. Pedir a Dios, ayúdame, Señor, a que haga la decisión de que de aquí en adelante tú, Señor, eres el que domina mi hogar. Ayúdame y pon el deseo en mi corazón de buscarte en tu palabra para mi familia y para mis hijos. Ese es el culto familiar de lo que estamos llevando, batallas contra el yo. Así es. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a poder vencer la batalla contra el yo? O sea, ¿cómo vamos a poder transformar, cómo vamos a poder reformar nuestro carácter, tal como lo hizo el apóstol Pablo? El hombre por sí mismo, hermanos, es imposible que lo haga. Obviamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer nuestra parte,
pero solamente el poder divino es el que va a venir a hacer ese cambio en nuestra vida, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición de obedecer y por fe creamos que el poder de Dios puede manifestar y puede cambiar el carácter más ruin, el carácter más vil de cualquier hombre, de cualquier mujer. Vamos a la Escritura, hermanos, vamos a leer un pasaje donde el profeta, donde Zorobabel nos da una muestra, hermanos, de cómo puede venir una reforma a través de adversidades. Zorobabel fue el primer gobernante de los judíos después de que regresaron de la deportación de 70 años que estuvieron en Babilonia. Y él como gobernante y como un judío profeso y creyente en Jehová, él tenía la responsabilidad de volver a establecer toda la ley civil del pueblo, pero también la ley religiosa del pueblo. Pero él, para hacer este cambio y esta reforma y esta transformación, necesitaba del apoyo divino. ¿Por qué? Porque tenía muchas luchas, tenía muchas adversidades contra sus enemigos. Y eso ocurre en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros queremos reformarnos, cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros nos queremos someter a la voluntad de Dios, tenemos muchas luchas. Pero este pasaje, hermano, nos va a mostrar cómo podemos vencer. Aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4, y el versículo número 6, la Escritura nos ministra. Hemos dado un poquito el contexto, pero fíjense la promesa que Dios nos hace. Zacarías capítulo 4 y el versículo número 6, la Escritura dice, entonces respondió y me habló. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la promesa, hermanos, que por nuestra propia fuerza nosotros no podemos vencer, sino que vamos a vencer con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que debe de morar en nosotros. Entonces, qué hermosa promesa, hermanos, que no es por la decisión del hombre en sí mismo. Yo voy a hacer esto porque yo quiero y porque yo puedo, sino que es someter la voluntad del hombre a la voluntad divina y buscar la dirección del Espíritu Santo, porque la promesa nos lo está diciendo, no es ni con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por ello, el Señor le da esta promesa, que no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Pero también, hermanos, vamos a decir, ¿cuál es el paso para reconciliarnos con Dios? Usted ha reconocido que tal vez ha caído en esos defectos de carácter. Bueno, ¿cuáles son los pasos que la Biblia nos señala para que usted recomponga su camino, para que usted pueda perdonar, para que usted pueda ser perdonado también, para que usted pueda reconciliar su relación con Dios porque está rota? Bueno, pues la misma palabra de Dios nos dice que primero que nada, hermanos, tenemos nosotros que reconocer humildemente que somos pecadores. Ese es el primer requisito. Y aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo número 51 y el versículo número 3, el salmista nos los dice. Salmos 51, versículo número 3, la palabra de Dios nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice el salmista. Y la palabra clave que estamos estudiando, hermanos, es reconocer. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a pedir perdón? ¿O cómo vamos a ser perdonados? ¿O cómo vamos a confesar nuestros pecados si antes no los hemos reconocido? Por eso David lo decía, yo reconozco mis rebeliones. Y al reconocer nuestras rebeliones, hermanos, nosotros estamos cediendo a que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y haga su parte. En el versículo 4 la Escritura sigue diciendo, contra ti
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti, de tus ojos, para que seas reconocido junto en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Amén. O sea, como el salmista reconoce que había pecado contra el Espíritu Santo. Y es por esto, hermanos, que el primer paso para la reconciliación es reconocer nuestras faltas. Amén. No es con ejército ni con espada, es con la palabra de Dios, ungida con el Espíritu Santo. Con eso, hermanos, vamos a vencer el yo, buscando cada día la voluntad de Dios en este manual de vida. Esa palabra de Dios, hermano, debe de estar abierta en tu hogar. Debes de hablarle a tus hijos. Repetirás esto, dice la palabra de Dios, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres. Repetirlas. ¿Y qué quiere decir repetir, hermano? Quiere decir insistir. Insiste cada día en la palabra de Dios. Esto dice el Señor. Y el Señor, hermano, la palabra de Dios es la que va a impactar el corazón de tu esposo, el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos. No es con fuerza, ni doblegarnos con tu carácter, ni doblegarlos a base de gritos, porque muchas veces las culturas en las que vivimos, hermanos, muchos venimos de culturas hispanas, hermanos, donde el niño lo sometían a base de maltratos, de golpes, de lastimarlos a los pequeños. Cuando Dios habla, la vara, instrúyelo, corrígelo con la vara. No te habla, hermano, de golpes, te habla de autoridad. La vara significa autoridad. Someter, hermano, no con espada, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con un escrito está. Ahí vamos a vencer, hermano, el yo. Y el yo que cada uno tiene, esas son las luchas que constantemente, diario, hermano, tenemos que estar buscando la armonía de Dios. Amén. Con eso. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos ese deseo por hacer un cambio en nuestra vida, por transformar nuestro carácter, pero tal vez usted piensa, es que yo no sé orar, es que yo soy torpe, es que me siento yo incómodo, es que no siento esa llenura. Le invito, hermanos, a que lea usted el Salmo 51 y haga lo propio en su vida. Cuando usted está leyendo el Salmo 51, hermanos, está siendo ministrado por el mismo Espíritu Santo. Y usted está tomando esas palabras que derramó el salmista como si fueran suyas propias. Usted va a empezar a orar, pero va a tener una guía para poder orar y para poder expresarse delante de Dios. Entonces hemos visto que el primer paso para la reconciliación con nuestro Dios es reconocer nuestras faltas. Pero aparte de reconocerlas, ¿qué más tenemos que hacer? Nos tenemos que arrepentir. Y eso aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 19, nos los enseña. Hechos capítulo 3, versículo 19, la Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí el apóstol Pedro le estaba ministrando a la muchedumbre que se había convertido después del día del Pentecostés. Y había muchos judíos que ya se habían convertido al cristianismo, pero sobre todo había muchos gentiles que también se habían convertido. ¿Y cuál fue la recomendación del apóstol? Dice, arrepiéntanse y conviértanse. Y ese, hermanos, es el segundo paso que nosotros podemos dar para restaurar nuestra relación con Dios, arrepentirse y convertirse. ¿Para qué? Para que con ellos venga el perdón del Señor. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, nos da otra promesa, que es la confesión de los pecados. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hemos visto, hermanos, cómo para poder reconciliarnos con nuestro Dios tenemos que dar estos 3 pasos de fe. Reconocer nuestras faltas, arrepentirnos, convertirnos y confesarlas. Pero también la Biblia nos sigue dando
promesas. Después de que nosotros hayamos hecho por fe estas confesiones, hermanos, la Biblia nos da un sinnúmero de promesas. Vamos al libro de Miqueas en el capítulo 7 y el versículo 19, y aquí está una de las promesas, hermanos, cuando hemos restaurado nuestra vida. Miqueas 7, versículo 19, la Escritura dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Hermanos, queremos cerrar esta pequeña meditación con esta promesa. Y la volvemos a leer, hágalo usted propia en su vida, que se quede cimentada en su corazón y medítela. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿De cuál? De los que hemos pecado. Sepultará nuestras iniquidades, porque han sido reconocidas, han sido confesadas, han sido arrepentidas, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. No hay pecado que el Señor no perdone. Entonces la batalla contra el yo, hermanos, la tenemos que vencer haciendo nuestra parte, pero tomando en consideración lo que el Santo Espíritu de Dios nos ministra. Así que, hermanos, no quisiéramos terminar el tiempo del culto familiar sin hacer una oración. Pedirle al Espíritu Santo que ponga esa convicción en nuestro corazón para vencer al yo que está dentro de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por esos hogares que Dios ha hablado a nuestro corazón. Hay promesas de bendición para este día. Amoroso Padre Celestial, una vez más, Señor, nos postramos humildemente delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu Santa Escritura. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado, que ha emanado de tu santo libro, hermano, querido Señor, se quede en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra conciencia. Te pedimos humildemente por aquel hermano o hermana que han tomado la decisión de hacer un cambio en su vida, de desechar al viejo hombre, de desechar a esa conciencia y mente perversa, soberbia, orgullosa, altiva, y cualquier defecto de carácter que puedan tener, y que sean sometidos a la presencia de tu Santo Espíritu. Que estas promesas que tú nos has dado se hagan una realidad en nuestra vida y las pongamos por obra. Oramos los unos por los otros, Señor, y confesamos que solamente Cristo y por el poder del Espíritu Santo pueden hacer ese cambio en nuestra vida y en nuestra mente. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu Escritura. Gracias, Cristo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Agradecimiento, querido hermano, y que Dios bendiga el culto familiar. Bendiciones. Amén.